La inflación que nos afecta a todos los argentinos, hoy se ha conocido la inflación correspondiente al mes de noviembre, 3,2%, la mitad, casi, o menos de la mitad, de la inflación conocida en septiembre. Recordemos que rondaba el 6,5%. El acumulado de la inflación en estos 11 meses, en lo que va del año, ya llegó directamente a un 43,9%. ¿A cuánto llegará la inflación a fin de año? Bueno, los consultores privados estiman que será un 47% ya. Enseguida nos vamos a sacar la duda. Lo cierto es que nuevamente la inflación vuelve a ser alta, inclusive un poco más alta de lo esperado por los consultores privados, que esperaban que no llegue ni siquiera a los 3 puntos, al 3%. Y ya mismo les vamos a contar cuáles son los rubros que más han aumentado en el mes de noviembre. Principales aumentos en salud, un 5,7%. También han aumentado las bebidas alcohólicas y el tabaco lo ha hecho en un 4,6%. Y seguimos repasando algunos puntos que son los más flacos o los más vulnerables, porque son los que nos tocan de cerca, que tienen que ver con los alimentos. Ahora les vamos a mostrar. Bienes y servicios aumentaron en un 4,4%. Bebidas y alimentos en un 3,4%. Y hablamos también de un aumento del transporte, en este caso un 2,7%. Lamentablemente seguimos hablando de una inflación alta en la Argentina que nos afecta directamente. Ya en piso con nosotros José Simonella, economista, gracias por estar, buen amigo de la casa. Y yo le pedía hace un instante nada más, bueno, tírame una buena de la economía, decime cuánto sale adelante la Argentina. Y me decías que no era posible tampoco preverlo ya. No, digo, a ver, el gobierno creo que ya cometió varias veces el error de decir cuándo esto mejoraba, sí, sin tener certeza de que eso vaya a pasar. Así que yo creo... Ahora dijo que va a mejorar, no dijo cuándo, que en algún momento va a mejorar. En algún momento va a mejorar. Lamentablemente los plazos parecen estirarse. Sí es cierto que hay algunos drivers interesantes de la mano del sector agropecuario, pero para eso hay que esperar que se pueda exportar, digamos, parte de la cosecha de trigo, que está siendo buena, y que la cosecha del año que viene, la cosecha gruesa de soja y de maíz, sea buena, de la mano de que no deberíamos tener un evento de sequía como el que tuvimos, porque según dicen los meteorólogos, nunca Argentina tuvo 2 eventos seguidos. Pero digo, hay que esperar de nuevo mucha ayuda del clima y que el sector agropecuario pueda ayudar, ¿no? Inflación del 3,2% para el mes de noviembre. ¿Baja por qué? Porque no hay liquidez, porque no hay un mango, por decirlo mal y pronto, en la calle. Claramente, digamos, la estrategia monetaria aplicada por el Banco Central a pedido del Fondo Monetario Internacional está dando resultados desde el punto de vista de la inflación y de mantener el tipo de cambio sin sobresalto, pero con un costo muy alto en lo que tiene que ver con la economía real, digamos, una caída muy importante en nivel de consumo que no le permite al sector, digamos, productivo y comercial adecuar sus precios a las realidades del incremento de sus costos, y por ende hay una caída en la utilidad que tienen las empresas, y está poniendo, digamos, complicando la situación real de la pyme. Entonces, digo, esta fuerte erosión que la inflación produjo en los salarios, digamos, tanto formales como informales, los ingresos informales, genera una caída del consumo muy importante, sí, en una economía que básicamente, donde la empresa depende del mercado interno, depende del consumo. Una porción muy pequeña digamos, de la producción argentina se exporta, con lo cual los beneficios que podrían tener las empresas de la mano de la devaluación por el incremento del tipo de cambio no logran compensar la fuerte caída que tiene la demanda interna, ¿no? La gente siente que fue una especie de ajuste de shock. ¿Es así? Bueno, no? El gobierno intentó por todos los medios de no aplicar shock y aplicar gradualismo, y para eso se endeudó de manera irresponsable, sí, diría yo, a nivel internacional, digamos, con deuda nominada en dólares. Y la economía, tarde o temprano, el ajuste te lo hace. Si no lo haces vos, te lo hace la economía. Acá se lo obligó el mercado a hacer el ajuste al gobierno, y claramente esto es un ajuste tremendo. La reducción planeada del déficit, llevar el déficit de 2,7 a 0, es tremendo, y esto se logra. ¿De qué? ¿O de lo que estamos viendo? Bueno, se logró básicamente a costa, por más del 60%, a costa de nuevos impuestos.
impuestos que le cobraron, digamos, tanto a las familias, porque no se quitaron impuestos a los sellos, porque no bajó ingresos brutos, digo, porque los impuestos más allá que lo pagan las empresas, los terminan, digamos, pagando el consumidor. Claro. Sí, sí. Así que lo que digo es, la presión tributaria en Argentina, lejos de disminuirse, como era el objetivo del gobierno, se va a aumentar en este año. Y por otro lado, con salarios e ingresos, digamos, de la familia erosionados por la inflación, no hay posibilidad de consumir. Un 14% aproximadamente habría perdido el salario. Bueno, claro, hay que ver, eso depende de cada uno de los gremios. Claro. No todos los gremios tienen el mismo poder de negociación y no todos logran la misma paritaria. Claramente los que más pierden en estos procesos son los vinculados al sector informal, aquellos que no tienen nadie que los represente ni que tiene poder de negociación. Entonces no es lo mismo lo que logró, qué sé yo, camioneros, por decir un ejemplo, que lo que va a lograr algún otro sector con menor representatividad, y ni qué te digo, la persona que hacía changa. Entonces, lo que es muy grave, Cruz, es cómo incrementó como consecuencia de esta erosión del salario real, de esta caída del salario real, de esta caída de los ingresos, la pobreza en Argentina. Hoy se conoció los índices de pobreza publicados por UCA, y esto da un incremento realmente muy significativo. Más de un 33% de los argentinos son pobres. Más de un 33% de los argentinos son pobres, pero más del 50% de los menores de 18 años son pobres. Y además, si uno se pone a bucear en esas estadísticas que hoy publica la UCA, muy ricas, que corresponden al tercer trimestre, todavía falta octubre, que ha sido un mes muy duro, ahí lo que uno nota es que, por ejemplo, la clase media, que antes era la clase media no profesional, digamos, donde el 4,1 era pobre, ahora es más del 8 los pobres. Es decir, en la clase media incluso está creciendo el porcentaje de pobres. Sí, ¿no? Absolutamente. A los fines prácticos, y antes de pasar al dólar famoso de Sandleris, llega diciembre y llega el momento del aguinaldo, ¿no? Uno se hace de algunos manguitos. ¿Qué conviene hacer con eso? Lo ahorro, me pago unas vacaciones a las sierras, a donde sea que me alcance, ¿qué puedo hacer con ese A ver, yo pondría, en primer lugar, si tengo deuda, pagar deudas. Si tengo deuda con tarjeta de crédito. Deudas. Ahí está. Si tengo deudas en tarjeta de crédito que no sean a tasa cero, sino que sean a tasa, pagar esa deuda, porque no hay inversión que rinda lo que le está cobrando un banco de tasa de interés. Si estoy metido en un plan de autos, supongamos. Si estoy metido en un plan de auto, y sí, porque digamos, el valor de los autos, los autoplanes se actualiza por... Digamos, entonces digo, lo primero que uno debería hacer es pagar deuda que tenga interés, porque el interés está tremendamente alto, porque compite obviamente contra un sector bancario, contra un banco central que paga una tasa casi del 60%. Entonces, a partir de ahí, entonces, lo primero es eso. Lo segundo es, si tengo capacidad de ahorro, tengo que ver, digamos, primero cuál es la función de riesgo que tiene la persona, o sea, si está dispuesta a asumir riesgo o no, y cuál es su función temporal. Yo siempre digo, para el consumidor medio, el que tiene aversión al riesgo, aquel que no quiere perder lo poco que lo que le costó juntar ese aguinaldo, digo, y lo puede esperar 3 meses, plazo fijo, con UVA, digamos, porque le van a ajustar, además de la tasa que le va a pagar el banco por el plazo fijo, va a tener una actualización de esa plata por inflación. Entonces, si lo que quiero es protegerme de la inflación, plazo fijo UVA es lo más seguro, no tengo riesgo de pérdida y por lo menos lo poco que ahorré, como mucho esfuerzo, lo voy a poder mantener. Bueno, les mostramos cómo está hoy la cotización del dólar en el Banco Nación, como lo hacemos habitualmente, y ya te pregunto qué va a pasar con el dólar, ¿no? Si se va a mantener o no. Dólar en alza en el día de hoy, porque aumentó unos 20 centavos, siempre tomamos la cotización del Banco Nación, hoy 38 pesos con 70, ayer 38 pesos con 50 centavos. ¿Es este dólar el que quiere el Fondo Monetario Internacional o va a seguir aumentando? No, mientras la restricción monetaria sea tan alta, para que la gente entienda qué es la restricción monetaria, mientras el Banco Central siga pagando la tasa que paga y siga absorbiendo todos los pesos de la economía, porque cada renovación de la ELIC se preocupa por secar la plaza, el dólar no tiene posibilidad de escapar. Seguramente, siempre para finales de año hay algunas presiones, y cuando nos vayamos acercando al periodo de elecciones, el tipo de cambio puede moverse. Pero en el corto plazo es de esperar, por los primeros 1 o 2 meses, digamos, salvo las turbulencias propias de fin de año, es de esperar que si el Banco Central continúa con esta restricción monetaria tan severa, el dólar siga coqueteando la franja inferior de no intervención. Recordamos a los oyentes que el Banco Central definió una franja de no intervención con un precio mínimo, un precio máximo, y entre eso puede fluctuar. Bueno,
contrariamente a lo que se esperaba en un comienzo, que algunos analistas esperaban en un comienzo, el tipo de cambio viene rozando la parte inferior de esa banda, Sí. que se va actualizando todos los meses, ahora un 2%, antes un 3%. Sí. Bueno, esa banda, digamos, hoy le daría a pensar que salvo que haya eventos internacionales que hagan que el dólar se aprecie, como pasó hoy que se apreció un poquito en Brasil y demás. Pero digo, si no hubiera ningún evento internacional, es de esperar que la tasa de interés y la tasa de inflación le ganen al tipo de cambio. Gracias, José Simonella. Ya saben, con el aguinaldo, antes que nada, pagar deudas. Gracias. Sí, Muchas deudas gracias. con interés. Si son a tasa cero, No, aguantarlo. claro, aguantarlo.